boliviana. Asimismo, es miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. Significa el teatro de las mujeres, y es un libro que yo realicé con el propósito de mostrar la relevancia del feminismo en general, pero también mostrar el desarrollo de la historia de la humanidad en general también, donde la mujer ocupa un lugar especial. Está claro que a las mujeres hubo en la historia muchas formas de oprimirlas, de hacerlas subalternas, pero en el libro muestro también que ha habido distintas maneras por las que la mujer ha adquirido centralidad en las sociedades, en la historia, y eso tendiente a muchas veces a fortalecer el machismo, lamentablemente, pero también con expresiones de rebeldía, de oposición al patriarcado, al machismo, dando lugar a procesos sociales y políticos importantes que han relevado la situación de las mujeres, no solo en términos de pensamiento, es decir, de lucha ideológica, de posicionamiento filosófico, por ejemplo, sino en términos también de logros sociales, políticos y particularmente logros en términos de equidad. Ese ha sido el propósito y creo que se lo he realizado porque la publicación de este libro ha llegado a la segunda edición, con lo que finalmente se ha también cubierto la mayor cantidad del tiraje vendiéndolo, aunque me parece que hay algunos ejemplares todavía a la venta en el Instituto de Estudios Bolivianos, que queda en la Avenida 6 de agosto 2080, con un precio bastante accesible para quienes tengan interés. Creo que hay algunos Jacqueline. Gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos comentó sus motivaciones. ¿Cuál es la contribución específica que tiene su libro? Porque no solamente habla de la mujer, sino también algo de historia referente, obviamente, al sexo, a la sexualidad. ¿Cuáles las contribuciones, si nos podría dar un resumen de lo que tiene su libro? Y lo que obviamente tiene relación con el tema que ahora vamos a hablar, que es la filosofía, sexualidad y perversión. Hay varios aspectos que creo que contribuyen y han interesado al público. Yo analizaba eso precisamente cuando decidí que se hiciera la segunda edición y que corregí algunos textos de la primera, aumenté otros, y las contribuciones son la manera como se debería focalizar en la historia la presencia de las mujeres, que no es solo una presencia subalterna, sino es una presencia protagónica. En tanto las mujeres, incluso en condiciones de subalternación, de falta de equidad, han tenido siempre resquicios en la sociedad para influir en la historia. Es decir, es una valoración de la presencia de las mujeres. Creo que ese es el principal aporte, que evidentemente lleva a tener actitudes de equidad, de consideración y de admiración respecto de sus acciones que han llegado a una situación de aplastar el machismo, aplastar el patriarcado y de feminizar la vida, descubriendo también nuestra
manera femenina de ser, me refiero a los varones, ¿no? Es decir, que nosotros también tenemos lo que yo llamo en el libro estratos matrísticos que nos humanizan. Entonces es una contribución para el reconocimiento de las mujeres y para la humanización de los varones, desplegando también sus impulsos que son buenos desde todo punto de vista de carácter femenino. Creo que ese es el principal aporte, querida Jacqueline. Perfecto. ¿Contribuye el feminismo a pagar la deuda histórica, doctor? Sí, yo creo que sí, evidentemente, la deuda histórica que es la opresión, la subalternación de las mujeres, hoy día ha tenido varios avances en cuanto a rechazar esa forma de acción contra las mujeres históricamente dadas y que se han sucedido en la historia de Occidente. Desde el siglo XIX, incluso un poco antes, el feminismo ha levantado la cabeza y ahora en el siglo XXI los grandes logros son también en una medida considerable producto de estas tendencias feministas de reivindicación, de valoración y de afirmación asertiva del ser femenino en la sociedad y en la historia. Doctor, en su libro también menciona obviamente la sexualidad, ideología de género, sexo. ¿Cómo tendríamos que entender la diferencia de estos conceptos? Le vuelvo a repetir, sexo, ideología de género y sexualidad. El sexo está más relacionado con las condiciones fisiológicas de hombres y mujeres que en la edad adulta les permiten la reproducción, es decir, la posibilidad de la prolongación de nuestra especie. Y a eso contribuye el conocimiento biológico, es decir, el conocimiento de las características del ser humano que le permiten tener relaciones sexuales y eventualmente ser padres, a la mujer ser madre, y que constituyen una característica natural. La ideología de género, en cambio, supone la preferencia, la identidad asumida, incluso que se puede manipular biológicamente, por ejemplo, con alguna operación, con alguna intervención farmacológica, hormonas, etcétera, tendiente a establecer una identidad elegida, es decir, una identidad que no necesariamente va a coincidir con el sexo y que puede ser contraria a lo que sexualmente está definido para un individuo, es decir, cómo ha nacido y sus características. Y claro, eso hoy día no solamente implica el cambio de sexo, sino también algunas otras alternativas, ¿no? Es decir, el desarrollar identidades diferentes con incluso alguna manipulación, como digo, quirúrgica o el empleo de fármacos, ¿no? Hormonas, por ejemplo. Entonces, la ideología de género tiene que ver con la identidad asumida, elegida y también que puede influir sobre las características corporales, biológicas del sujeto, querida Jacqueline. Perfecto, yo tengo una duda.
que bueno, con el desarrollo que nos da usted, ahí se me apareció una idea, ¿no? Yo noto aquí en Bolivia, en Latinoamérica, en diferentes viajes que he realizado, por ejemplo, siempre las feministas, entre comillas, bueno, pues salen a las calles y obviamente, bueno, pues hacen sus marchas, etcétera, ¿no? Pero veo que en su mayoría, inclusive aquí en Bolivia, son mujeres, bueno, pues que se identifican como varones, son lesbianas, ¿no? Entonces, tal vez esa forma de mostrarse y obviamente con una identidad de género que usted nos los ha dicho, tal vez contraria a la parte femenina, no distorsiona esta lucha, se podría decir, que la mujer ha tenido a través de la historia referente a sus derechos, etcétera. Tal vez este comportamiento no distorsiona esos elementos, doctor. Yo pienso que desde un punto de vista filosófico no es adecuado juzgar, es decir, señalar que hay cierta distorsión del feminismo con las acciones de las personas con identidad lésbica. Bueno, es un desarrollo del proceso mismo del feminismo. Ahora que algunos piensen que solo eso es el feminismo, me parece incorrecto. Y bueno, que haya tenido relevancia esta identidad y esta manera de desenvolver la lucha feminista es solo una circunstancia histórico, política, ideológica, social. Eso no quiere decir que el feminismo pueda desarrollarse con otras consignas. Y sin ánimo de juzgar ninguna, evidentemente ningún proceso termina. Es decir, el feminismo puede continuar con otras características y otras reivindicaciones aparte de la identidad lésbica asumida por la ideología de género. Jacqueline. Perfecto. Doctor, obviamente al hablar de sexualidad y de filosofía, supongo que en su libro también menciona lo que representa la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica referente a la sexualidad? Bueno, hay varias partes que yo muestro en el libro y que vinculan, por ejemplo, las prohibiciones de la Iglesia y la tecnología que despliega la Iglesia respecto de la sexualidad. Un aspecto muy importante es la tecnología de la confesión, es decir, el pecado siempre ha estado focalizado en temas sexuales como el escenario fundamental de la pecaminosidad. Y los hombres, especialmente también las mujeres, por supuesto, han desplegado una conducta motivada por la Iglesia, motivada por el discurso religioso, de confesar sus pecados referidos al sexo. Esta tecnología de la Iglesia de mostrar que la sexualidad es pecaminosa ha generado en la Iglesia un poder muy grande por conocer la intimidad de las personas, no solo en cuanto a su manipulación psicológica personal, sino en cuanto incluso a su poder social. Y en ese sentido ha sido un aspecto sustantivo. La Iglesia, desde su reconocimiento como la Iglesia cristiana, desde el reconocimiento del cristianismo como una religión oficial, ya no perseguida, tiene más de 17 siglos de historia. Y en ese tiempo ha desarrollado esta tecnología que todavía se da. Muy poco, sin duda, no es tan extendido el poder de la confesión entre los cristianos hoy día. De hecho, la propia cantidad de creyentes, practicantes, etcétera,
es históricamente muy pequeña en comparación a otros momentos de la historia de la Iglesia. Entonces, sobre la sexualidad ha habido ese control con diferentes contenidos. Hay un teólogo que establece, por ejemplo, sobre la sexualidad, lo que él llama, hoy día se sabe que es equivocado, el modelo del elefante. Y consiste en la visualización que tienen del elefante, un animal que copula una vez cada 5 años, que lo hace exclusivamente para la procreación, y que después de la cópula, es decir, de la unión sexual del macho con la hembra, que lo hacen ocultos en medio de la selva, no a plena luz, porque claro, es algo que hay que mantener en reserva, se separa y se baña. Entonces, esa es la visualización del modelo perfecto de sexualidad para el ser humano. El modelo del elefante, hacerlo con absoluta reserva, sin ser observados, solo para la procreación, una vez cada 5 años, me refiero claro a las relaciones sexuales, y inmediatamente terminada la unión sexual, separarse y bañarse, porque es sucia esa unión. Entonces, esa es la conceptualización del sexo que se da en la teología temprana del cristianismo. Obviamente eso no constituye hoy día ningún modelo para nadie, ¿no? Pero ha tenido discursivamente una difusión muy amplia y muestra la conceptualización del sexo, de las relaciones sexuales, como algo exclusivamente procreativo, como algo que debe practicarse en mucha reserva y que ensucia. Es decir, definitivamente hay que limpiar la suciedad que queda después de las relaciones. En su libro, bueno, ya que estamos hablando de Iglesia Católica, de sexualidad, entre otros puntos que obviamente su libro no lo ha dejado de lado, ¿por qué y para qué se habla en su libro de la pederastía? ¿Por qué lo menciona? Bueno, es para mostrar que la visualización del sexo y lo que hoy día se llaman las parafilias, que una de ellas, por ejemplo, es la pedofilia. Hay muchas parafilias, seguramente tú tienes conocimiento, Jacqueline, siendo psicóloga. Han sido producto también del desarrollo histórico y del conocimiento médico que se ha desarrollado en Occidente. Y si vamos muy atrás, por ejemplo, a la época de la Grecia clásica, siglo IV antes de Cristo, por ejemplo, la pedofilia, que no es lo mismo que las relaciones sexuales con personas mayores o jóvenes. Es decir, el pedófilo es distinto del, por ejemplo, el erasta, ¿no? O el erómeno. En la Grecia antigua, y eso yo señalo claramente, las relaciones entre un viejo y un joven no eran mal vistas. Es más, se consideraba un honor que un joven sea, por decir así, cortejado por un viejo. Y no importaba mucho que el viejo sea estéticamente agradable. Es más, podía ser muy desagradable estéticamente, pero su potencial de conquista del joven era su sabiduría. Entonces,
la persona más codiciada, por decir así, o que haría un honor pretendiendo seducir a un joven en la Grecia clásica era sin duda Sócrates, ¿no? Del que también se sabe que era bastante feo, es decir, una persona mayor pero muy sabia, podía tener relaciones con jóvenes, ser un pederasta o un erasta, ¿no? Y el joven, el erómeno, se sentía halagado si un viejo sabio, se ocupaba de seducirlo para constituirse en pareja durante algún tiempo, sin duda. Y por eso mismo, claro, los más codiciados erómenos, es decir, jóvenes, eran los de realización del modelo estético griego, de la perfección y la belleza griega, ¿no? Que, por ejemplo, era Alcibiades. Entonces, Sócrates tenía relación homosexual pederasta con ese joven que era también una persona relevante en la sociedad. Y eso no era condenado, eso no era censurado moralmente, sino era parte de la vida sexual aceptado como algo normal, diríamos, para ese mundo, y que da lugar a distintos roles tanto del erasta o del pederasta como del erómeno. Entonces, la pederastia en la Grecia clásica era parte de la vida sexual, y eso cambió posteriormente. El discípulo de Platón, Aristóteles, comenzó discursivamente a condenar las acciones pederastas, ¿no? Por ejemplo, para él era inconcebible que un joven de una casa no plebeya, sino un patricio, bueno, esto corresponde más a Roma, estas palabras, pero un joven noble de una buena familia no tenga un papel receptivo en la relación pederasta, porque eso influiría cuando ese joven gobierne a la polis. Es decir, para ser un buen gobernante, según la concepción de Aristóteles, debería verse en la relación sexual una acción no pasiva, es decir, no tener una participación pasiva en la relación pederasta, sino activa. Pero evidentemente la pederastia aceptable era que el erasta tenga una situación activa y el erómeno una pasiva. Entonces Aristóteles comienza a cuestionar la pederastia atendiendo a ese motivo. Y posteriormente, en la historia del pensamiento y de la sexualidad, son los estoicos, especialmente en los primeros siglos de nuestra época, que siguiendo a Aristóteles desarrollan una sexualidad heterosexual, monogámica, fiel y también dirigida a la procreación. Doctor, una consulta. Bueno, usted no nos está hablando de la historia, lo cual está bien, que antes, bueno, pues se podría decir, casi normal, se podría decir, ¿no? Culturalmente hablando, socialmente, pero ahora no. Con esto, ¿qué le quiero decir? Tal vez en el transcurso del tiempo, las formas de crianza, las sociedades, bueno, van cambiando. Yo veo por lo menos algunos hombres ya mayores, de unos 50, 60 años, que hablan sobre las violaciones que han sufrido, como ha sido en el caso de este último señor o cura o padre jesuita, si no me equivoco su apellido es Pedrajas, que él ha confesado haber violado a personas. Pero hay también otras confesiones de otras personas, ¿no?, que se han dedicado a la religión y han educado a niños. Y estos hombres ya mayores de 50, 60 años lo cuentan llorando
lo cuentan como si hubiesen vivido algo, bueno, pues algo traumático en su vida, ¿no? Y inclusive en Chile yo veo un documental de estos niños que se habían reunido, ellos ya hombres, de que en un 30% más o menos por estas violaciones se volvieron, según la psicóloga que habla en ese documental, gays, ¿no? Y su vida ya no ha sido normal, entre comillas, y ellos, bueno, pues han perdido, ellos mismos dicen, parte de su vida, parte de su felicidad. Entonces, con lo que usted nos está hablando, tendríamos que interpretarlo como cambios de crianza, cambios culturales, sociales, para que te afecte o no en tu vida, en tu felicidad, en tu psicología. Mira, Jacqueline, la práctica entre un hombre mayor y un joven, lo que he señalado, en el desarrollo de las ideas y de la sexualidad, finalmente se ha convertido en una perversión. Es decir, del mundo griego que era aceptable, ha llegado a ser una actividad perversa. Eso ha sucedido en el siglo XVII, dándose otras prohibiciones también. La masturbación infantil se ha visualizado como algo también sumamente reprochable y hay que prohibirla, y erotizar el placer también. Entonces, que haya ciertas prácticas que en algún momento se hayan convertido en prohibidas, eso es lo que muestro efectivamente en el libro. Ahora bien, sobre lo que tú dices, hoy día evidentemente no es solo una perversión. El término perversión ya no se usa, se usa para filias, ¿no? Por ejemplo, el exhibicionismo, el voyeurismo, son parafilias. Y antes se consideraban perversas desde el siglo XVII. Entonces, ¿qué tenemos ante una situación como la que tú dices? Yo me he entrevistado con algunas personas y he encontrado como dos posiciones extremas ya en la condena o la apreciación moral, ¿no? Está claro que el daño que habría realizado este señor Pedrajas, Alfonso Pedrajas, es un daño en diferentes niveles, ¿no? No es solo un daño, diríamos, psicológico a las víctimas, que es muy, muy grave, sino también un daño físico, un daño también moral y un daño espiritual, incluso un daño económico, ¿no? Porque claro, eso también tiene repercusiones económicas. Entonces hay un daño que tiene diferentes consecuencias, y eso hay que considerarlo de manera objetiva. Ahora, decía que yo me he entrevistado con diferentes personas vinculadas a la Compañía de Jesús. Yo mismo he tenido una larga relación, me he graduado como bachiller en humanidades de un colegio jesuita, del Colegio San Calixto, y he visto como dos opiniones extremas, ¿no? Diferentes, con las que evidentemente yo no estoy de acuerdo con ninguna, porque pienso que debe prevalecer la ecuanimidad, debe prevalecer también la aceptación de una situación muy, muy crítica con mucho daño. Una posición extrema que he visto es, bueno, no hay pruebas, entonces tal vez esta es una conspiración del país que es anticlerical en España y ha dado lugar a que algunas personas se aprovechen de la situación para obtener dinero. Toda la narrativa del supuesto novio del señor Pedrajas, que habría enviado al sobrino el diario, todo eso podría ser parte de una gran conspiración. Nadie ha visto el diario completo de 380 y tantas páginas, tampoco se lo ha publicado, entonces tampoco se puede usar como autoincriminación lo que señala
el supuesto diario que podría ser falsificado. Es decir, esa posición la he visto de parte de una persona ex jesuita, que a mí no me parece condolida con la situación, lo que tú decías, ¿no? Que me parece una defensa totalmente fuera de lugar. Reputar como una conspiración todo esto y que no habría pasado nada es inaceptable. Sin duda que han pasado muchas cosas y sin duda que son muy graves. La otra extrema posición, lo que alguno ha dicho, se está politizando, que yo he escuchado, he visto un documento, por ejemplo, que dice hay que pedir a los colegios de la Compañía de Jesús que incorporen el currículum del gobierno, porque esa es la única manera como los niños van a aprender a defenderse. O sea, esa posición que pide además, ¿no? Expulsión inmediata de fulano, sutano y de los encubridores. Bueno, es una situación extrema también, ¿no? Que no corresponde. Yo pienso que hay que tener en cuenta sobre este tema muchos aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta la historia de la Compañía de Jesús. Dentro de 17 años se van a cumplir 500 años de existencia de una orden que yo he conocido muy de cerca, querida Jacqueline, que me ha formado y que he tenido oportunidad no solo de ser estudiante, sino de trabajar unos pocos años con el rango de director académico en el Colegio San Calixto. Entonces es una orden que yo conozco muy bien. He tenido oportunidad cuando era estudiante de realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son que dan lugar a que sea el patrono. San Ignacio de Loyola es sin duda el patrono de los ejercicios espirituales. Y estas son características. No sé si tú sabes, por ejemplo, que los jesuitas tienen un cuarto voto, aparte del voto de obediencia, de castidad. Doctor, usted no nos dijo bien que obviamente su educación ha sido en un colegio jesuita, el Colegio San Calixto, y obviamente el Colegio San Calixto tiene una relación, obviamente, con la Compañía de Jesús. Usted, ha tenido un cargo también ahí. A ver, cuéntenos la experiencia que usted ha tenido con la Compañía de Jesús. Sí, a eso iba, ¿no? A ver. Mira, por ejemplo, los ejercicios espirituales que hacen todos los jesuitas, no 2 veces, sino muchas veces. Yo considero que es una situación de mucha tensión psicológica para el que los realiza. Un estrés, diríamos hoy, extremo, que implica una vivencia de culpabilidad por el pecado muy, muy grande. Y eso, si se lo hace regularmente, crea conflicto psicológico muy fuerte. Es decir, en los sacerdotes que realizan regularmente esto, la compañía hay que entenderla, y déjame continuar, por favor, Jacqueline, se ha fundado para enfrentar la reforma protestante, y la ideología de la compañía es crear soldados de Cristo, curtidos psicológicamente para enfrentar las dificultades que se van a presentar siendo misioneros, por ejemplo, en América, en la India, etcétera. Es decir, es la formación de un carácter con mucha fuerza incluida, pero estas torsiones psicológicas que dan lugar a que haya situaciones que pueden desembocar en actitudes evidentemente sexuales, hoy llamadas parafilias, como la pederastia. Ahora, no, la pederastia no es
un problema solo de la compañía. Yo diría que la formación tan rigurosa, la manera como la compañía instituye prácticas como los ejercicios espirituales, dan lugar a torsiones psicológicas graves que pueden desembocar, como en otras órdenes también, en parafilias, como la pederastia, ¿no? Entonces, esto es evidentemente una manera de explicar. Ahora, como tienen el cuarto voto, tienen también un pacto de silencio, según yo me he dado cuenta, ¿no? Personalmente. Yo pienso que la compañía tiene una información extraordinariamente detallada de las personas vinculadas a la propia compañía, incluidos los laicos, ¿no? Yo como laico, en alguna ocasión me di cuenta que la compañía sabía muchísimo de mí. Y claro, eso es resultado de las conversaciones, de la información, que lo hacen en absoluta reserva. Y evidentemente hay un pacto de silencio, no solo por el derecho canónico sobre la confesión, sino en torno a lo que comparten respecto de los demás. Esas son algunas características de la vida interna de la compañía, aparte del cuarto voto. Yo pienso que, faltando tan pocos años a los 500 años de la fundación, entendiendo cuál es el perfil del sacerdote ordenado especialmente para las misiones, con un carácter muy, muy duro y con estas características de silencio, de reserva y de conocimiento. He hablado de la confesión, ¿no?, que da poder a la iglesia. Eso también se da en el caso de los jesuitas. Para mí que estos temas de las denuncias, etcétera, eran muy conocidos, y no solo por los provinciales. Yo he tenido la oportunidad de relacionarme con algún provincial, incluso cuando éramos compañeros de curso, y efectivamente el conocimiento y el poder que tiene un provincial es, pues, diríamos, casi absoluto sobre los aspectos fundamentales de los miembros de la comunidad sacerdotal y también los laicos, pero no solamente ellos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay situaciones muy delicadas que se deberían investigar. Ahora, la investigación y los avances pueden ser un pretexto para que esto se diluya, más teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo es la justicia en nuestro país, ¿no?, que no es un modelo de justicia. Y por otra parte, teniendo en cuenta que la orden conocía de las denuncias y no hizo nada, las ignoró, dando lugar a encubrimiento al parecer. Entonces, yo no tengo una plena confianza en que ni siquiera una investigación interna en la compañía, mucho menos lo que está haciendo a nivel del Estado boliviano, la Fiscalía, etcétera, termine de una manera adecuada. Según entiendo, la pedofilia, por ejemplo, es incurable, pero deberían haber acciones. Hoy día los pedófilos que llegan a cometer estupro, hay unas terapias negativas que incluyen choques eléctricos, por ejemplo, que son cuestionados, ¿no? Pero porque no se puede curar, es decir, la pedofilia es algo incurable. La intensidad, la morbosidad, la frecuencia del deseo insano de tener algún roce o alguna relación con niños es algo incurable. Y claro, también puede ser con jóvenes, incluso con consentimiento. Y fíjate que eso lo haga alguien que se ha comprometido, que ha hecho voto de castidad, es pues inaceptable. Es inaceptable que un sacerdote o un seminarista... Doctor, en el caso de usted, que se ha educado en la compañía de Jesús, es una persona religiosa, de fe, ¿cómo se siente al enterarse estos casos
de estas personas, obviamente, que ya cometen actos criminales, porque ya no podemos decir que es algo normal ni nada por el estilo. Ahora, en estos tiempos, es un acto criminal, ¿no? Violar a un niño, etcétera, ¿no? Porque el niño no puede decidir y, bueno, pues hay bastantes argumentos para definirlo de esa manera. ¿No se siente tal vez usted un poco decepcionado de todo esto, que usted ha tenido una vinculación, se ha educado tanto tiempo en un tan buen colegio que es San Calixto, por ejemplo, ¿no? Y ahora se enteran estos sucesos y todavía lo confiesa el otro y él tiene escrito en su diario que la familia haya entregado, bueno, a la policía. ¿No siente una decepción? Yo, Jacqueline, creo en Dios a pesar de la iglesia. Es decir, la iglesia me parece que ha actuado, no solo ahora, no solo la compañía, sino la iglesia y la historia de la iglesia, de una manera vergonzosa, inaceptable, totalmente reñida con lo que pregona, es decir, con una doble moral, con una hipocresía extendida, con un encubrimiento de no solo actos inmorales que vulneren sus votos, sino con actos delictivos también, como tú dices. Pero otro es el tema de creer en Dios. Yo creo en Dios porque sé algo de teología y sé que la fe es una virtud teologal dada por Dios, y yo creo en eso, a pesar de que no solo en la orden que yo he tenido tanta relación, sino en la iglesia en general haya pues situaciones deleznables y con ascosidad, es decir, totalmente repugnantes. Ahora bien, como decía, no creo que esto se resuelva como debería resolverse. Ya hay demasiados antecedentes. Ante las primeras denuncias debería la compañía aislar a este personaje y mucho más de cualquier influencia sobre jóvenes, más si son pobres, si reciben una orientación espiritual y económica y social para proyectar su vida. No lo han hecho. Al contrario, el poder que tenía parecía totalmente inconmovible. Entonces no es solo encubrimiento, sino eso da lugar a quienes sabían convertirlos en cómplices. Yo creo que teniendo el cuarto voto, al Papa le corresponde ahora establecer las pautas de cómo debería la Compañía de Jesús tener un salto cualitativo. Y ese salto es tratar y resolver estos temas de forma expedita, sin esperar no sé qué pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas los que demandan están esperando? En lugar de contratar a alguna abogada que obviamente va a tratar de minimizar las cosas, la compañía debería, uno, indemnizar económicamente y con grandes sumas a las víctimas que aparecen, que tú has referido. Y en segundo lugar, depurar a la propia compañía de todos los sacerdotes que tienen estas actitudes pederastas, son personas que cometen estupros, son personas que violan a niños, etcétera, con un mínimo de trabajo, presumiendo que hay efectivamente un conocimiento interno muy detallado de la información, que no es solo del provincial, sino del entorno. Y eso incluso con medidas que tengan que ver con quienes tienen alguna responsabilidad y culpabilidad. Si eso establece el Papa por el cuarto voto, todos los jesuitas tendrían que hacerlo, ¿no? Desde el general de la compañía hasta el provincial de acá y hasta el último seminarista, porque también puede haber esas tendencias en seminaristas que las hubo, y especialmente en los sacerdotes. Entonces, dar lugar a una acción que refresque la compañía y que no socave y que no permita y que no encubra es un imperativo moral institucional que va a dar lugar a cierta restitución de credibilidad, pero tienen que ser medidas radicales y tienen que ser medidas evidentes, que no sean un discurso para mostrar que se está haciendo algo cuando en realidad todo va a seguir igual. Y eso implica que aunque se pierdan muchos sacerdotes, los jesuitas son la orden que tiene más entidades educativas en el mundo.
aquí no, pero universidades de gran prestigio son jesuitas y colegios y obras de fe y alegría. Por ejemplo, aquí es gigantesca la cantidad de obras que tienen y por eso es también gigantesca su responsabilidad como institución que debe recuperar la credibilidad. Está bien a pedir perdón, pero lo fundamental con las víctimas es resarcirlas económicamente y lo fundamental internamente es hacer las purgas que se deben hacer porque hay la información. Se pensará que se va a debilitar a tal grado que va a desaparecer. Yo no creo, yo no estoy de acuerdo con esa visión de que no importa lo que sea, tenemos que crecer como iglesia, tenemos que crecer como orden. Yo creo que aunque sean pocos, es mejor ser pocos, pero que sean... Pero buenos, ¿no? Pero buenos. Que sean totalmente íntegros. Los claro que sí. Sacerdotes que yo he conocido han sido íntegros. He tenido la suerte de ser formado por sacerdotes íntegros que estoy seguro nunca han cometido ninguna perversión, ninguna parafilia. Tal vez han conocido y han sido encubridores, pero eso es parte de su sistema que debe cambiar. Debe cambiar porque, como a otras órdenes, lamentablemente, lo que sí importa mucho es el dinero. No debería ser así. Hay un voto de pobreza. No debería ser el dinero lo que prevalece en estas instituciones. Debería ser la pobreza, debería ser la castidad en su práctica misionera, en su práctica pastoral. Y eso hay todo derecho de exigírselos. Y yo como exalumno, persona que conoce en alguna medida la vida de la compañía, creo que es tiempo de que lo hagan. Y el principal responsable aquí ni siquiera es el general, es el Papa. El Papa. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hemos terminado ya la entrevista, pero antes quiero felicitarle por su libro. Ha escrito, bueno, ya es más de una década que usted sacó su libro Theatrum Gynecologicum, Filosofía del Guión Femenino, pero no solamente nos da parámetros de la mujer, sino parámetros de la sexualidad y cómo ver estos elementos de una manera integral. Yo lo felicito, más de una década, su libro sigue siendo, pues, por lo menos para algunas personas que nos gusta leer esta clase de libros, bueno, pues un referente bastante importante. Le agradezco mucho por la entrevista, doctor, por haber aceptado, bueno, pues la invitación que le hemos hecho. Sus palabras de despedida, por favor. Gracias, Jacqueline, tú siempre tan gentil y tan motivada a tratar temas de interés. Yo, como te había sugerido, pienso que este tema de Pedrajas y otros aspectos vinculados como la compañía, la vida religiosa, etcétera, se deberían seguir tratando y tú tienes la oportunidad de hacerlo con personas vinculadas y que conozcan, ¿no? Aparte de las noticias que son diarias sobre las acciones de la compañía, la fiscalía, etcétera. Creo que contribuyes mucho a que estos temas se traten con madurez, con responsabilidad, más allá de los intereses que puedan surgir, incluso políticos, o más allá de defensas totalmente impertinentes y que siguen irrespetando a las víctimas. Yo te felicito, me despido y toda vez que tú me invites voy a aceptar. Yo te sugeriría a algunas personas que puedes invitar para seguir tratando este tema y ojalá esas personas acepten la invitación que les hagas y te felicito, me despido de tu audiencia. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, efectivamente, en junio tendremos la visita de una persona en nuestro programa que nos hablará exclusivamente de la Compañía de Jesús. Y bueno, nos vamos a despedir como siempre con un tema bastante bonito de Handel, Sarabande, y conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan una semana productiva.
Mujeres en radio. Mi padre le dijo a su padre que los hombres aguantan el dolor. A mi padre, su padre le dijo que los hombres tienen muchas mujeres. A mi padre, su padre le dijo que el hombre lleva los pantalones en la casa. A mi madre le dijo su madre que ojalá el primer hijo sea varoncito. A mi padre, A mi padre, su padre le dijo A mi madre le dijo que el hombre lleva los pantalones en la casa. a mi madre le dijo Su padre le dijo. Basta, yo me bajo de aquí. Repetir las mismas frases es repetir las mismas conductas.